Lección para hoy. Breve introducción. 5 cataleyas y un burro que Marcos compró. El tío del vecino supo que antes de ayer un camión de Copatrán pasó de largo por su casa. ¿Qué problemas tiene el texto anterior? Evidentemente vemos que hay una falta de cohesión y una falta de coherencia. Pues las oraciones no están conectadas entre sí, ni las palabras tienen sentido uno con la otra. Entonces, ¿qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y de forma, es decir, que las palabras y oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Bien, sigamos mirando y leyendo conceptos sobre coherencia y cohesión. Son los elementos que tejen estas relaciones entre unidades del lenguaje, lo que quiere decir que todo texto para ser considerado como tal debe ser coherente y cohesivo. La coherencia se refiere al significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central. De acuerdo con Fernando Chueca Moncayo en el 2005, la coherencia es un proceso de la estructura semántica de un discurso, en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como un conjunto de conceptos secundarios que complementan a los primeros. Todo texto debe poseer coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. La coherencia consiste en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto posee. Un texto es coherente si, como lector, soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes. Tipos de coherencia. Coherencia global. Para que un texto sea coherente, debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con ese tema. A esto se llama coherencia global. El tema central de un texto suele estar reflejado en su título. Este título, por lo general, sintetiza el tema central del texto. ¿Cómo identificar el tema central? Para reconocerlo, es útil intentar responder a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Una vez finalizada la lectura. Otro tipo de coherencia es la coherencia local. Esta dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen un texto. Así, las palabras, frases y oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica, o sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. Como citó Huerta en los 2010, la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Lower 2004 consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, frases, oraciones y párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Cohesión. Como se citó en Huerta, la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, frases, oraciones y párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Tipos de cohesión. Existen dos formas básicas de la cohesión: cohesión léxica y cohesión gramatical. Son muchos los factores que concurren en la cohesión textual, los cuales a grandes rasgos se podrían clasificar en cohesión gramatical,
que significa referencia, sustitución y elipsis. Y coherencia léxica, mientras que la conjunción quedaría en la frontera de los dos tipos, principalmente gramatical, pero con un componente léxico. Podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr cohesión. Un ejemplo claro de cohesión léxica. Entonces, los mecanismos de cohesión léxica más utilizados son el sinónimo, el hiperónimo, la sinécdoque, la metáfora. Observa, Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad. A pesar de su reconocimiento, la raqueta nacional viajaría esta semana a Europa. El Cañón, en este viaje, se prepararía para su retorno a los Grand Slam. Entonces, nos damos cuenta que la utilización de los diferentes mecanismos de cohesión léxica. ¿Sí? Para referirnos a Fernando González, se utiliza un sinónimo y se utiliza el feña. Un hiperónimo, que es el deportista. Un sinécdoque, la raqueta nacional, que significa parte por el todo o todo por la parte. La metáfora, el cañón. Estos son mecanismos de cohesión léxica que utilizamos para poder darle sentido a un texto y no se repita lo mismo en cada una de sus oraciones. Por ejemplo, si no utilizáramos aquí mecanismos de cohesión léxica, sonaría de esta manera el texto. Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 de ranking ATP. Fernando González tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto. Pues Fernando González mantiene su humildad. A pesar de su reconocimiento, Fernando González viajaría esta semana a Europa. Fernando González en este viaje se prepararía para su retorno a los Grand Slam. Esto quiere decir que se volvería cacofónico para el oído. Por eso utilizamos este recurso lingüístico a la hora de escribir. El otro tipo de cohesión es la cohesión gramatical. Los mecanismos más utilizados son los pronombres y los morfemas. En esta imagen de aquí, de la izquierda, vemos cuáles son los pronombres. Pues aquellos, tenemos entonces aquellos personales como el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Los demostrativos, esto, aquello, ¿cierto? Esos serían los pronombres. Las cohesión gramatical, entonces están los pronombres numerales como 2, 3, ¿cierto? 4 en letra. Morfemas, ¿qué son los morfemas? Los morfemas son las palabras o esa parte de la palabra que le da el género de la palabra, es decir, si es femenina o masculina, o si se trata de uno o de varios, es decir, el que le da el número a la palabra. Otro ejemplo claro, utilizando cohesión gramatical. Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas mientras que aquellas suelen ser dulces. Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella se tratarán los temas que ustedes propusieron. Los espero allá. En estos dos textos o en estos dos párrafos nos damos cuenta de la utilización de la cohesión de manera utilizando pronombres demostrativos y pronombres numerales. Por ejemplo, en el primer párrafo nos damos cuenta aquí que Félix, entonces ya aquí en la siguiente oración no utilizamos el nombre Félix, sino que decimos él, la utilización de un pronombre personal.
las naranjas, ¿cierto? Entonces ahí mismo en esa oración habla de las naranjas. Entonces ya no, en la siguiente parte de la oración, ya no hablamos de las naranjas, sino un pronombre demostrativo, decimos estas, que nos referimos a las naranjas. Aquellas, un pronombre demostrativo que hace referencia a las manzanas. Igualmente en el párrafo siguiente. Entonces dice, la próxima reunión de la asociación. Aquí vemos un pronombre personal, ella, que nos referimos a esta reunión. Eh, amigos, bueno, queridos amigos, nos damos cuenta que aquí utilizamos un pronombre, ustedes, para referirnos a los amigos. Aquí hay un pronombre que nos referimos al departamento de Pablo. Pronombres demostrativos. Entonces, los demostrativos son este, esta, estos, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Además de evitar la redundancia, indican la distancia a la que el emisor se encuentra del objeto mencionado. Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas mientras que aquellas suelen ser dulces. Entonces vemos un ejemplo claro de la utilización de los diferentes pronombres demostrativos. Y un repaso aquí de los pronombres personales. Tenemos los pronombres personales en primera, segunda y tercera persona del singular o del plural. Del singular, tenemos los pronombres yo, tú, él, ella, ¿cierto? Del plural tenemos nosotros, ustedes, ellos, ellas. Los pronombres átonos, es decir, los que no tienen tonos, entonces será el me, te, lo, la, le, se, nos, los, las, les, se, los, las, les, se. Los tónicos, tenemos en el singular el mi, conmigo, ti, contigo, el, ella, consigo, nosotros, del plural, entonces a nosotros, ustedes, ellos, ellas. Un repaso de los pronombres personales que lo ven ustedes trillado en la primaria. Un ejemplo claro de la utilización de los diferentes pronombres como cohesión. Queridos amigos, os invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el piso de Pablo. En ella se tratarán los temas que vosotros propusisteis. Os espero allá. Vemos ahí claramente la utilización de los diferentes pronombres personales para referirnos de lo mismo en las diferentes oraciones, pero en un mismo párrafo. Los pronombres numerales. Entonces están los cardinales y los ordinales. Los cardinales son los números en letra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 15, 20, 1492, etc. Los ordinales son los que generan orden, como su palabra lo dice. Primero, segundo, tercero, vigésimo, noveno, con centésimo cuarto, etc. Observa. La corredora argentina va cuarta, la noruega es la tercera, en segundo lugar va la competidora belga, mientras que la brasileña es la primera. Andrés y Felipe son pesadísimos, los dos me han molestado durante toda la semana. Los morfemas como mecanismo de cohesión. Los morfemas son unidades mínimas de significado, sirven para constituir palabras y modificar su significado de base. Se utilizan para lograr la concordancia gramatical. Esta puede ser de género y número o de persona gramatical. Observa, Gustavo fue a comprar verduras. Trajeron uno que no estaban buenas. Si ven allí que falta cohesión, es decir, para poderle darle sentido a esa oración. Andrea y Francisca son buena amiga. Vemos aquí en este ejemplo lo que le faltaría para poder darle cohesión a estas dos oraciones como ejemplo. ¿Cuál sería entonces?
Gustavo fue a comprar verduras y trajo una que no estaba buena, ¿cierto? Entonces, sobran letras y en otras les falta, ¿cierto? Andrea y Francisca son buenas amigas y falta la S en las dos palabras. Eso es lo que le llamamos eh, cohesión de los morfemas, ¿cierto? La utilización correcta de los morfemas para poder darle sentido a la oración, una conexión entre las palabras y las oraciones de un mismo párrafo, en este sentido. Los conectores lógicos hacen parte de la cohesión. Como ustedes ven allí en las imágenes, ven que son los que unen, ¿cierto? Una parte con la otra. Entonces vamos a mirar en un breve ejemplo la utilización o la importancia de utilizar correctamente los conectores. Observa y analiza. Expresar adecuadamente la relación entre nuestras ideas le permite al lector encontrarle sentido al texto. Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Un conector de causa. Alejandro llegó tarde cuando su jefe estaba molesto. Temporalidad. Alejandro llegó tarde así que su jefe estaba molesto. Consecuencia. Alejandro llegó tarde aunque su jefe estaba molesto. De condición. En el documento sobre conectores se encuentra un cuadro con los siguientes datos: tipo, definición, conectores, ejemplos. Vamos a verlos. Aquí está, conectores lógicos. Tipo, hay varios tipos de conectores. En este caso, pues, para el ejemplo está tipos de adición y de matiz. La definición del tipo de adición sirven para incluir nueva información o nuevas unidades, párrafos al texto. Los conectores, ¿cuáles serían? Serían además, también, conjuntamente, en adición, sumado a esto, etcétera. Ejemplo, el aprendizaje es un proceso muy complejo que además aporta al desarrollo. Vemos aquí la utilización del conector de manera correcta. Un conector de matiz. Su definición. ¿Qué significa? Permiten presentar o incluir nueva información que matiza lo anterior. Según el conector utilizado, el significado que resalta puede variar. Ejemplo de conector. Por otro lado, de hecho, precisamente, en realidad, en el fondo, justamente, específicamente, sobre todo, es más, y entre otros muchos conectores. Ejemplo, los investigadores estiman que el 40% de los hombres mueren antes de 79 años de edad. De hecho, muchos mueren por enfermedades cardiovasculares. Vemos aquí la utilización del conector de hecho. ¿Qué hace? Conecta la oración anterior con la siguiente, teniendo claro el concepto de matiz.